Hoy en Cara a Cara platicamos con el secretario de Hacienda de Jalisco, Juan Partida Morales. Mándanos mensajes, escríbenos al 3318 8076 41. Más adelante, con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, con Jesús Medina, analizamos los 100 días del operativo del programa Senderos Seguros y terminamos con el comentario de cada viernes del sociólogo Julián Atilano. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 5 minutos, estamos a las puertas de la Semana Santa, Pascua. Un saludo a todos los que siguen aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Si vas a vacacionar, felicidades. Si seguirás con tus labores diarias, pues aquí estaremos en Cara a Cara la próxima semana. Muchos temas económicos, financieros en Jalisco que me gustaría platicar con el secretario de Hacienda, con Juan Partida, que ya está aquí con nosotros esta mañana. Secretario, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, buenos días al auditorio. Oye, bueno, antes de comenzar con algunos de los temas que se han planteado en estos últimos días, hoy leía en el Informador una nota que habla de Gobierno de Jalisco alista modelo de máxima transparencia en licitaciones. Tengo entendido que en algunas horas se va a presentar algo que nos puedas adelantar de lo que supone este nuevo modelo de licitaciones. La verdad es que me gustaría esperar a la rueda de prensa. La verdad es que sí existe la instrucción de parte del gobernador como lo manifestamos de alguna manera con el caso del IPEJAL, de que la transparencia debe ser clave. O sea, es muy importante en el caso del IPEJAL que los trabajadores conozcan qué está pasando con su dinero, y en el caso de las adquisiciones, pues que haya total claridad en cómo se hacen las asignaciones. ¿Es respuesta a lo de A Toda Máquina, Secretaría de Salud, compra de medicamentos? Exactamente, sí. Es una respuesta ante esos par de casos que ha generado porque, polémica. Digamos, por ejemplo, en el caso de A Toda Máquina, yo la verdad no estoy muy metido en el tema de los medicamentos. En el caso de A Toda Máquina yo revisé el esquema financiero. La verdad es que es un esquema bastante sólido y pues la verdad no, al menos desde el punto de vista financiero, nada que ocultar. Entonces, pues sí, estamos en la mayor disposición de que la información esté disponible para todo el mundo y que haya claridad, ¿no? Hoy se presenta, ¿no? Este modelo de licitaciones, estaremos pendientes para ver los detalles. ¿Por qué no empezamos, secretario, con A Toda Máquina para después pasar a pensiones y otros debates que hay? Sí. A ver, A Toda Máquina es un programa, es un método de arrendamiento de 641 equipos en total, maquinaria, por un total de 3,635 millones de pesos. ¿Por qué esta figura de arrendamiento? Creo que el término correcto es arrendamiento financiero. Es arrendamiento puro. Puro, es decir, es tal cual una renta de equipos, ¿no? ¿Por qué se escoge este método en particular? Porque nos permitió tener la figura de un integrador de todas las compras, o de todos los equipos que necesitábamos. Nosotros partimos de la base de que el principal riesgo que enfrentábamos como gobierno en un programa de este tipo es que las máquinas estén paradas, que las máquinas estén sin uso. Eso es lo que nos iba a costar más. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo reducimos lo más posible? No se puede eliminar el riesgo, ¿no? Pero ¿cómo reducimos lo más posible el riesgo de que las máquinas en cualquier momento estén parados, ¿no? Entonces, lo que decidimos era que necesitábamos tener un sistema de control que nos permitiera saber dónde están las máquinas en cada momento, si están prendidas, ¿no? El GPS, etcétera, y que sí que el integrador, digamos, nos ayudara a hacer ese trabajo en conjunción con la SADER, que el integrador también nos ayudara a reducir el costo, el riesgo financiero, ¿no? Ellos se quedan con el riesgo de tasa, ¿no? Nosotros ya sabemos lo que vamos a pagar durante todo el
el periodo, que nos quitara el riesgo del tipo de cambio, porque al ser máquinas cuyas refacciones son en dólares, pues necesitamos a alguien que también absorbe el costo. En mantenimiento preventivo, si suben las refacciones, ese es un riesgo del integrador, y también que nos hiciera bajar el riesgo de operación, es decir, si una máquina se nos descompone, pues que rápidamente o la reparen o nos den otra. Cosa que si las compras directamente no pasa. No necesariamente pasa, ¿no? Aquí tenemos, el integrador también se compromete a ir a donde está la máquina a repararla, es decir, nosotros nos evitamos el flete de tener que mandarla a reparar, de que se pueda, etc. Y finalmente, pues ellos lidian con una serie de proveedores, pues son los de la maquinaria de línea amarilla, que es la de construcción, con las dos marcas de camiones para las pipas y otro tipo de equipos, y con los fabricantes de las dragas. Entonces, todo eso sentimos que nos ayuda a reducir la posibilidad de que las máquinas estén paradas y por lo tanto de que el programa sea exitoso. Por eso, arrendamiento puro, que significa que al final del sexenio estos 600 y tantos equipos van a ser propiedad pública, sí, van a ser propiedad del Estado. Se negoció también que los equipos fueran de propiedad pública y pues la verdad es que una de las ventajas de este programa es que logramos precios extremadamente competitivos en la compra, digo, ellos lo compran, ¿no? Y luego nos lo arriendan, pero los precios son, la verdad, muy buenos. Y también lo que logramos es que al final de los 5 años, ya que se acabe el periodo, tenemos unas máquinas con muy buen estado de conservación porque han recibido todos sus mantenimientos preventivos. Si se descompusieron por otra cosa, un bache, maltrato, etcétera, se reparan de inmediato. Entonces, creemos que el valor que van a tener las máquinas al final de esos 5 años va a ser superior al que tendríamos si lo hubiéramos hecho por otro esquema. La ganancia de la arrendadora van a ser 126 millones de pesos. Parece bajo, ¿no, secretario? Sí, pero es muy fácil de comprobar, digamos, porque si hacemos un análisis, las máquinas costaron, de los 3.600 millones, las máquinas costaron 2.150. Si le quitas también el costo financiero que ellos se dan la vuelta y descuentan con un banco, pues quítale otros 900 millones. Y finalmente el IVA, quítale casi 500 millones de IVA y eso es lo que te queda, ¿no? O sea, es un margen... es un margen bajo. De mercado, pero relativamente hay bajo. muchos financieros que me decían, yo no prestaría mi dinero por esta cantidad. O sea, los 3.600 millones yo no lo prestaría por la verdad. Incluso me dice, si hago un análisis para los próximos 6 años, casi quedaría en mi valor de dinero. Y hay que recordar que esos 126 millones no están fijos. O sea, todavía si hay una subida del dólar, si hay una... Esto es lo prospectado. Exactamente, esto es con el dólar ahorita, ¿no? Pero si hay una subida en los seguros, por ejemplo, que también están a tasa fija, pues eso ya no es problema nuestro, es problema del... ellos seguramente están apoyándose en la experiencia que ya tienen en este tipo de esquemas, en arrendar, etcétera, que pueden maximizar, pero la verdad es que desde el punto de vista financiero yo siento que para el gobierno del Estado yo lo que digo es, está claro que el interés general gana con que la empresa cobre mejores condiciones. Lo que de pronto digo es ¿por qué una empresa o por qué una SOFOM en este caso prestaría su dinero en estos porcentajes? Cuando lo puede hacer pues, en otro tipo de negocios. Sí, digamos yo... claramente, y ese es otro comentario, ellos tienen mejores márgenes si prestan a empresas para comprar vehículos, para comprar computadoras, etcétera, ¿no? Pero digamos, pues también puede ser una manera, y qué bueno para nosotros, de ellos demostrar que tienen la capacidad de hacer los proyectos de este tamaño, ¿no? Secretario, en el proceso se ha señalado posible conflicto de interés, que se repetían domicilios, que se repetían
representantes jurídicos. ¿Ves tú alguna irregularidad en el...? Sé que eso lo va a investigar la Contraloría, pero ¿ves alguna irregularidad en el proceso? A mí me costaría mucho trabajo hablar de ese tema, si hay conflicto de interés o no. Sí, eso... Y eso se lo dejaría yo a la Contraloría y a otras instancias, pero a mí, quitando o sea, si no hay una motivación financiera, ¿no? Porque, digamos, la expectativa de un conflicto de interés sería, pues, obtener Estás beneficiando ventajas un cuate. extralegales, Estás beneficiando, ¿no? un cuate. Y la verdad creo que aquí, pues, las condiciones son muy competitivas. Entonces, en mi opinión, la motivación financiera no está ahí. No está presente, ¿no? Estamos con el secretario de Hacienda, platicamos sobre distintos temas. Pensiones. En 2014, secretario, el déficit anual de pensiones era de 220 millones de pesos. Hoy es de 1.565 millones de pesos. ¿El qué, perdón? El déficit de pensiones entre los ingresos y egresos era de 220 millones de pesos. El déficit anual, digamos. Hoy es de 1.565 millones de pesos, se ha multiplicado por 7. ¿Cómo explicamos este cambio? Yo me enfocaría también, ese es, digamos, el diferencial entre lo que se recibe de aportación. Sí, exacto. Y lo que gasta. Y lo que gasta pensiones. La verdad es que todavía, tomando en cuenta ingresos financieros, o sea, la rentabilidad sobre la reserva técnica, más o menos estamos balanceados. La cifra que yo creo que hay que poner mucha atención, digo, es el déficit actuarial, ¿no? Eso te dice que está ahorita en 260,000. Pero es esas 50 años, ¿no? Es esas 50, o sea, yo creo que para entender un esquema de pensiones en dos números, uno es el déficit actuarial, ¿no? Que te dice a 100 años si vas a ser capaz de cumplir con tus obligaciones con los trabajadores. Con su obligación. No te dice exactamente cuándo, ¿no? Pero hay otra métrica que te dice que a partir de 2027 ya el instituto no va a tener suficiente dinero, ya incluso habiendo agotado su reserva, todas sus reservas de activos, ¿no? Habiendo agotado eso, ya no va a tener suficiente dinero para... O sea, ahí tendría que venir del presupuesto estatal. ¿No? Tendría que haber una transferencia directa al fondo de pensiones de los trabajadores. ¿No? Para garantizar que los trabajadores reciban todos sus pagos al 100%. ¿no? 260,000 millones de pesos si las cosas se mantuvieran de la misma manera. De la misma manera. ¿Qué se puede hacer para sanear pensiones? Está el caso de la Villa Panamericana. Sí. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. De entrada, recuperar activos que están improductivos, como por ejemplo Villas Panamericanas. Vamos a tratar de recuperar algo de Abengoa, aunque va a ser son complicado. 600 millones, ¿no? Abengoa. Son 600, con los rendimientos son 700 millones. Vamos a tratar de recuperar dinero que nos deben las propias entidades de gobierno, municipios y otras dependencias. La verdad es que cada peso cuenta. También hay que eficientar los procesos de prestaciones, concretamente asegurarnos de que las pensiones se pagan a quien se deben de pagar, de acuerdo a lo que estuvieron acumulando, o de acuerdo con la ley, a lo que se acumuló durante la vida productiva del trabajador, que no se estén pagando pensiones por invalidez a gente que no tiene ninguna condición, ¿no? Que los préstamos se den de acuerdo con la ley. Estamos teniendo... O sea, ordenar. Hay un orden desde el punto de vista de los ingresos. Hay que hacer más rentables los créditos y no más rentables, más atractivos los créditos para los trabajadores, porque, por ejemplo, en créditos hipotecarios nos quedamos fuera de mercado, ¿no? Son demasiado caros, hay que ajustar eso porque pues ahí estamos dejando dinero sobre la mesa. Y, o sea, es eficientar el ingreso y también eficientar el gasto. Hay mucho trabajo por hacer ahí. Reformas, por ejemplo, subir la edad en que te puedes jubilar, aportar más, ese tipo de reformas se tienen que hacer. Yo creo que en algún momento sí se tienen que analizar. ¿Por qué? Porque van cambiando las condiciones demográficas. Es decir, la gente vamos a empezar a vivir más.
Va a haber curas para enfermedades que antes no existían, pero son curas caras, ¿no? Entonces, No, y seguramente más trabajadores se van a jubilar en los próximos 10, 15, 20 años que en el pasado. Exactamente. Por el cambio demográfico. Entre ahora y 2040 vamos a tener una joroba importante de jubilaciones, pero sobre todo caras, ¿no? Con el régimen anterior, más caras, ¿no? Pero lo que me dices es, después de hacer todo esto, de ordenar ingresos, egresos, préstamos, créditos, invalidez, todo eso, en ese momento vamos a saber qué cirugía se le tiene que hacer. Exactamente, por supuesto que no, digo, y lo mencionó el gobernador en la rueda de prensa el otro día, no se descarta una revisión a la ley, ¿no? De hacer una reforma, pero eso tiene que ser después de haber reconquistado la confianza de la gente de que se está haciendo lo que se tiene que hacer para cuidar las inversiones. Tú eres experto en finanzas, Juan. ¿Tú entiendes la inversión en Abengoa? Que haya gastado lo que gastó el fondo de pensiones en Abengoa, una empresa quebrada. Yo no la entiendo desde dos sentidos y uno de ellos es el que mencionas. La verdad es que cuando la situación financiera era... Cuando se hizo la última inversión en Abengoa, por ahí del 15 de noviembre del 2015, Abengoa España ya estaba quebrada, ¿no? Concurso mercantil. Ya estaba en concurso mercantil, no quebrada. Ya había un antecedente de las calificadoras de que la empresa tenía problemas. De hecho, una de las principales omisiones fue que la empresa estaba calificada en un nivel que lo hacía incompatible con una inversión en el IPEJAL. Que era bono casi basura. No, tenía una calificación de corto plazo de 3. La política de inversión del IPEJAL solo permite invertir en papel de corto plazo con calificación 1 y 2. Entonces hay una violación a la ley en la inversión en Abengoa. Así es. Y en el caso de las vías panamericanas, secretario, ¿quién puede comprar las villas? O sea, realmente no tiene mercado. Las vías, me parece que tiene un solo comprador, que es el gobierno del estado. No, la verdad es que a mí en lo personal, como secretario de Hacienda, yo esperaría que esa fuera como la última salida. La última salida, ¿no? Sí es muy importante aclarar que en el caso del IPEJAL, lo peor que puede pasar es esta situación, es decir, que no se venda, que no tenga el dinero en sus inversiones generando intereses, pero sí habría que buscar un inversionista, no sé de qué tipo. Sí hay interés, por ahí sí nos han manifestado interés, pero no sé qué tipo de inversionista sería, pero sí lo que vamos a buscar primero es que hubiera un inversionista que sea externo al gobierno. Que sea o externo sea, la primera salida no es que el gobierno adquiera ese 30% del fondo de pensiones. Definitivamente no, porque no tenemos lo que cuesta. 9:22 al corte. Unos minutos más platicamos con el secretario de otros temas y también de pensiones. Nueve de la mañana con 25 minutos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en conversación con Juan Partida, secretario de Hacienda del gobierno de Jalisco. Si nos quieren mandar un mensaje, una pregunta, yo te le voy a trasladar algunos mensajes. 3318-8076-41. Secretario, bájale el susto a algunas personas que esta semana y la pasada andaban muy preocupados por el asunto de la tenencia. Sí, bueno, la verdad es que ese anuncio del gobierno federal de que se iba a revivir la tenencia, junto con también, eso es algo que se le dio un poco menos de difusión, que se iba a federalizar el Sí. predial. La verdad yo creo que eso responde a un conocimiento, digamos, de la Secretaría de Hacienda de que hace falta ingreso, ¿no? Sobre todo para financiar todos los programas que ellos traen. La verdad es que desde el punto de vista, digamos, internacional o de la OCDE,
los impuestos, el cobro de impuestos es bajo, ¿no? Sí, se sigue cobrando pocos impuestos en México. Y sí, el coincido. tema de predial particularmente es extremadamente bajo, no necesariamente las tasas, No, pero lo que se sí recauda. lo que se recauda, ¿no? O sea que los Entonces, países desarrollados andan en 4 puntos del PIB, nosotros andamos Eso. en 0.5, 0.2. es ¿no? correcto. del Ahora, lo que yo diría, y lo hemos dicho en otras ocasiones, antes de pensar en eso, particularmente en federalizar el predial, pues sí hay que ver, hay que revisar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ¿no? Y lo hemos hablado antes porque Pero no tiene sentido federalizar el predial. O sea, ese es un impuesto local. Tal vez sí generar ciertos incentivos para que se cobre más predial, o se cobre mejor el predial, pero que la estructura federal cobre también el predial. yo lo que digo es que habría una centralización Por eso. tremenda y dejaría a los municipios pues básicamente sin herramientas o sea, la dependencia con el gobierno federal sería casi Ahora sí total, absoluta. casi total, ¿no? Y en el caso de la tenencia, es un impuesto estatal. Es- O lo puede imponer el gobierno federal y decir, va tenencia en todo el país. yo lo que entendí era que iba a ser federal. Yo no sé si la idea era decir, así como reactivar el permiso de que los estados lo hicieran, aunque lo pueden hacer, o sea, es una decisión de los estados si lo quieren hacer, pero yo entendí que iba a ser federal. O sea, pero es estatal, ¿no? El Sí, impuesto. sí, O sea, es un impuesto tendría que le haber una toca reforma poner. constitucional, todo para transformar. Sí, es un impuesto estatal, tienes toda la razón. Verificación vehicular, secretario. También va a haber una licitación con empresas internacionales. Este es también un modelo igual de arrendamiento financiero como el de A Toda Máquina. Esta sería más bien como un contrato de prestación de servicios, según entiendo. Es decir, se haría un contrato de largo plazo con un proveedor tecnológico, ¿no? De largo o mediano plazo, ¿no? Con un proveedor tecnológico que lo que ellos aportarían sería tecnología a nivel mundial, sobre todo para evitar que pueda haber Corrupción en el proceso, ¿no? etcétera, Con las ¿no? cámaras y todo para... Exactamente, que haya... Pero la relación es entre el taller, que tiene las líneas de verificación, y la empresa. Y la empresa, sí, nosotros no veríamos, aunque validaríamos nosotros los talleres, ¿no? Que cumplan con ciertas condiciones, etcétera. Y después, una vez que esté validado, entonces sí, el proveedor tecnológico les puede dar la tecnología y nosotros haremos el contrato con el proveedor tecnológico. Va a costar 500 pesos verificar. Así es, más o menos. 500 pesos. ¿Cuánto de eso llega al gobierno? Esos 500 pesos. Va a depender mucho de la eficiencia, de qué tan eficiente sea. O sea, ahí hay una expectativa de un buen margen, todavía no lo podemos revelar. Bueno, alguien me decía Sergio Graf, que esperan que el 70% verifique de los autos. Sí. Y que más o menos como 100 pesos podrían ser recaudación estatal. Así es. Todo eso se va a un fondo determinado de proyectos verdes, no se van en la nómina del gobierno. Una vez que se le pague al proveedor. Sí, ¿no? por supuesto. Jorge nos pregunta, existe un edificio en el Agua Azul y creo que es de pensiones y está abandonado. ¿Qué se puede hacer? Ahí la verdad, en la administración anterior se autorizó que un proyecto conjunto donde Pensiones aportaba el edificio y un desarrollador iba a remodelar el edificio y vender los departamentos compartiendo la ganancia con el IPEJAL. Desgraciadamente, este proveedor ya incumplió pagos, tenía que haber hecho ya creo uno o dos pagos al fideicomiso, no lo ha hecho y de hecho ya IPEJAL tomó cartas en el asunto y ya metió una denuncia para pues si no hay pago, recuperar el edificio como edificio. tal. Martín Arriola, la tenencia regresa a Jalisco en forma de verificación vehicular. No, son dos verificaciones, siempre ha existido, ¿no? Son dos cosas distintas. Martín, Abraham Gutiérrez, eso es lo que sale, nos dice, eso es lo que sale cada renta de cada máquina anualmente. Para mí como comerciante hacer ese negocio no te da ni para los intereses o el asunto de toda máquina. Que señalamos y hasta nos manda su ejercicio que hizo con la calculadora para que veas que tenemos radioescuchas muy activos. Que... No, la verdad me da mucho gusto el señor Martín. Sí, Martín. Martín Abraham. Abraham, perdón.
Que eso es algo, la verdad comparto, digo, desde el punto de vista que creo que el negocio es transparente, ¿no? Se puede de alguna manera sacar con un poco de información que no es un programa donde haya una rentabilidad excesiva. Yo, como comentaba hace rato, creo que el proveedor se está apoyando en su experiencia, digamos, ¿no? En que ya sabe cómo manejar estos temas, que seguramente tiene buena relación. Se hizo un estudio. Hay que recordar, y creo que es importante puntualizarlo, nosotros como gobierno, una de las primeras instrucciones del gobernador fue esta, ¿no? En el periodo de transición. Nosotros llevamos 7 meses o 6 meses analizando qué era lo que más nos convenía, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que también el integrador se apoya en su conocimiento del mercado para tratar de conservar ese margen de rentabilidad. En Jalisco, muchos fondos de estas características que puedan desembolsar 3,000 y tantos millones de golpe, ¿no? Por eso también hay que mencionarlo. O sea, son pocos jugadores en el mercado. Antes incluso de voltearse con los bancos, el integrador compró la maquinaria de su capital. De su capital. ¿No? Con el fin de que nos llegara, o sea, en cuanto se firma el contrato, ellos compran para que las entregas al gobierno se dieran de la manera más expedita posible. Dice Héctor Demetrio, la arrendadora Mega es de las más caras. ¿Por qué no invitar a las arrendadoras de los grupos financieros que tienen costos de fondeo más baratos que Mega? Pues, ¿se podría registrar quien fuera o la invitación? No, sí estuvo abierta también a arrendadoras de gobierno, de privadas o bancarias, que no participaron. No participaron. Bueno, nos preguntan, hola Enrique, la pregunta es, ¿de dónde nace el programa Toda Máquina? ¿A quién se le ocurrió y cuál es la finalidad? Bueno, un día después de que se aprobaron estos fondos estuvo aquí Alberto Esquer y hablamos a profundidad sobre el tema, la finalidad, por qué se apuesta precisamente por este proyecto. Hay muchos mensajes. Secretario, gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos acompañado y vamos a estar en Muchas comunicación. Gracias, Enrique. Gracias. Vamos al corte, hablamos con Jesús Medina, presidente de la FEU, y más adelante también el análisis de Julián Atilano. 9:37 a.m. El tema del día, sin lugar a dudas, es pues las preguntas que hizo en la rueda de prensa de la mañana Jorge Ramos, el periodista Jorge Ramos, no solo sobre violencia, sino también sobre el debate abierto a nivel nacional en torno a las fuentes periodísticas. Más adelante le entramos, ya hay muchos mensajes que están llegando a través del WhatsApp. Ayer por la tarde, un corte del programa Senderos Seguros. Te recuerdo, el programa Senderos Seguros es una propuesta que hicieron los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, las administraciones municipales y estatales, con el objetivo un poquito de blindar y reducir los índices de violencia que están en los entornos, en los contextos de los centros universitarios y las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Ayer corte a los 100 días y me gustaría platicar con Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, acerca de los principales datos y cómo percibe la comunidad universitaria la implementación del proyecto. Presidente, muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Un saludo al auditorio. Muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué destacas de estos primeros 100 días de Senderos Seguros? Bueno, mira, estamos haciendo ya prácticamente el pilotaje del proyecto de Sendero Seguro. Decidimos que se iba a implementar prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara. Todavía nos hace falta poder llegar a las ciudades medias, que también hemos tenido demanda del mismo programa para que se pueda implementar en inmediaciones escolares en ciudades importantes como Puerto Vallarta, como Ciudad Guzmán, como Tepatitlán, como Ocotlán o Lagos de Moreno o Ciudad Guzmán. Pero bueno, en este momento solo lo estamos trabajando en la zona metropolitana de Guadalajara para poder estar evaluando si el programa está dando resultados o no. Y bueno, esta semana se cumplían 100 días de la implementación del programa y pues la buena noticia y que eso nos alegra prácticamente a todos. Hay que recordar que en 2017 y 2018 fueron años brutales para la comunidad universitaria. Tuvimos
cerca de 800 incidentes acumulados en esos 2 años. Tuvimos además cerca de entre 12 decesos, más bien entre desaparecidos y decesos tuvimos a 12 compañeros que pues desafortunadamente todavía no sabemos dónde están. 2017 y 2018, ¿no? Perdón, 2017 y 2018. 12 decesos y entre o desaparecidos y asesinatos tuvimos 12 compañeros sí. que pues, desafortunadamente fueron víctimas de la violencia y de la delincuencia. Y bueno, a la implementación de los primeros 100 días de este programa, pues hemos logrado hacer contención porque no hemos tenido un solo estudiante desaparecido y no hemos tenido ningún solo compañero que haya sido víctima brutal de la violencia. A esto me refiero, no hemos tenido un solo deceso, y eso de entrada nos parece positivo porque, bueno, si bien recuerdas, el 2018 prácticamente cada mes y medio, cada 2 meses estábamos en una movilización, una manifestación. Yo lo que quiero decir es que este programa pues tampoco es obra de la buena caridad, es un programa que se ganó en las calles, que se ganó en manifestaciones, que se ganó en movilizaciones álgidas, inclusive en pleno proceso electoral en 2018, y bueno, pues hoy es el compromiso que había hecho la autoridad con la comunidad universitaria, se está implementando, se está trabajando con municipios, con gobierno del estado, Universidad de Guadalajara, IMEPLAN, por supuesto con derechos humanos, y con un enfoque pues no policíaco ni militar, que eso es lo que podríamos estar presumiendo nosotros. Esto es un proyecto eminentemente de prevención social de la violencia. Es decir, se están interviniendo los espacios no solamente a través de patrullaje, sino también han visto mejoras en banquetas, luminarias, balizamientos, es decir, en todo lo que supone el contexto de un centro universitario o de una prepa. Es correcto, principalmente eso es lo que busca hacer el Sendero Seguro, un espacio protegido, iluminado, buscan todos los factores de riesgo y bueno, pues también con un enfoque de salud, de perspectiva de género, de cultura comunitaria, porque tenemos a los chavos haciendo labor en barrio, es decir, están llevando talleres de paz, de cultura comunitaria, servicios médicos, un trabajo muy solidario con vecinos, y bueno, pues esto finalmente, después de prácticamente 2 años, todos los días a la alza la incidencia de delitos, si comparamos el 2018, el tercer trimestre y el cuarto trimestre de 2018 contra el primer trimestre de 2019, bueno, pues estamos logrando hacer un 10.53% menos de incidentes delictivos, pero, ojo, eso es en los primeros 100 días. Sí. Nosotros nos planteamos la meta de que el programa de Sendero Seguro, prácticamente a su implementación al año, pudiera dar resultados de reducir la incidencia en un año al 50%. Esto no quiere decir que el programa no funcionó o fracasó. Los primeros 100 días siempre son pues de calibrar, se están implementando las estrategias y bueno, ahorita en este momento lo que evaluamos principalmente son procesos. Al año estaremos evaluando el impacto con 2 indicadores. El primero, la incidencia delictiva, que es nuestro único indicador que nos interesa reducir, y posteriormente, segundo, el tema de percepción, que en este momento pues la percepción de inseguridad sigue latente. Que bueno, al final yo creo que los dos van a ir aparejados, ¿no? Si baja la incidencia delictiva, seguramente tendremos una menor percepción de violencia. Exacto, eso es lo que estaríamos evaluando, Enrique. ¿Cómo ves? Ahora, presidente, sobre el diálogo con las autoridades, ¿cómo has visto la reacción en general de las autoridades, de la Fiscalía, de los presidentes municipales, de los comisarios? ¿Notas sensibilidad de las autoridades frente a lo que viven los universitarios? Sí, porque pues inclusive en varios casos hasta hijos de ellos son alumnos de nosotros. Me ha tocado varios casos donde están en preparatorias o están en alguna licenciatura, hijos de los mismos de los mismos miembros de las corporaciones policíacas. Así que de entrada, pues ellos saben que la comunidad padece esta situación, pero déjame decirte una cosa. Después del 14 de enero, que tuvimos, no sé si recuerdas, la presentación del programa en la preparatoria número 5, con todo el cuerpo policial del estado, pues bueno, prácticamente a partir de ahí ya fue otro el trato que recibimos en la comunidad universitaria, y principalmente porque todas nuestras denuncias son atendidas rápidamente, estamos en coordinación, prácticamente yo estoy como en 20 chats de grupos de WhatsApp donde desde las 5 de la mañana
ya estamos coordinados prácticamente en todos los planteles y bueno, pues es cuando se transitan gran número de estudiantes para ingresar a los planteles y hasta las 7:20, 7:30 ya se vuelve a reacomodar todo este sistema de policía y bueno, pues prácticamente en las horas pico siempre estamos coordinados y pues el área de nosotros que tiene una labor ahí importante es la de seguridad universitaria, coordinando a policías municipales y por supuesto también a la seguridad pública del Estado. Dos temas antes de despedirte, Jesús Medina. Muy corto, ¿qué municipio es el que ha logrado mayores reducciones? Bueno, en lo particular nosotros desde no en 2018, sino ya desde el 2017, comenzamos a trabajar, podríamos decir un poco de manera más improvisada porque todavía no teníamos toda una metodología. En 2018 se fue profesionalizando más y donde hemos tenido más intervenciones y donde más se ha reducido la incidencia delictiva es el municipio de Zapopan, Enrique. En Zapopan. Es correcto, ese Zapopan es donde más hemos hecho contención y es donde más hemos tenido avance. La diferencia entre las cifras que reportan las autoridades y las que ustedes reportan es por las denuncias internas en la universidad, que no llegan a la fiscalía. No. Las internas, todo se denuncia a la fiscalía. Por ejemplo, hace unos días tuvimos en el Quad el asalto de un cajero de banco que tenemos ahí. Llegaron, lo despojaron, inclusive amarraron a todos los policías. Afortunadamente no hubo heridos, ningún asesinato en ese momento. Ellos iban simplemente por el dinero. Pero obviamente ese reporte fue interno y se lo hicimos rápidamente. Entonces, ¿por qué hay diferencia en las cifras? A la fiscalía. La diferencia es inclusive es abismal porque la fiscalía tiene 14 denuncias. Nosotros no tenemos 14, nosotros tenemos casi un centenar de denuncias, que principalmente porque los estudiantes tienen mayor proximidad con el oficial mayor de su escuela, con el maestro, con el director. Cuando les pasa algo, lo primero que hacen es acudir con ellos. La policía, van con la universidad y en la universidad rápidamente se hace el reporte al 911, llega el primer respondiente y aquí está pasando algo extraño, por eso estamos pidiendo homologar criterios, porque al parecer el primer respondiente, que es el policía municipal, pues si fue en una situación en el instante y llega y está el estudiante, está el alumno, el que es el responsable de dar el seguimiento a la denuncia es el primer respondiente. Sí. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que la policía municipal no lo está haciendo. Y antes de despedirte, ¿qué es lo que más denuncian los estudiantes? ¿Qué es lo que les está pasando más en los entornos universitarios? Hay dos situaciones que yo tengo en mayor medida la denuncia. Ayer decíamos de algunas tentativas, pues que no se consumaron, pero bueno, finalmente fueron tentativas sobre situaciones donde algunas compañeras manifestaron que pudieron haber sido privadas de su libertad y bueno, pues afortunadamente lograron huir, pero también constantemente recibo denuncias de acoso a compañeras, a estudiantes. Eso es común, inclusive constantemente lo manifiestan. Que bueno, pues si vamos a eso, pues también es una situación que las pone en peligro. Sí. Pero la mayor denuncia y la más concurrente es el robo de dispositivos electrónicos, de teléfonos celulares, de computadoras y de tabletas, porque el estudiante no trae dinero. Entonces hay un gran mercado allá afuera de venta de aparatos electrónicos. De celulares robados, ¿no? Irregulares, es decir, robados, y hay un gran consumo y prácticamente quien suministra toda esa gran demanda que hay, pues somos nosotros los estudiantes. Oye, en el caso de las chavas, ¿fueron tentativas de secuestro, tentativas de levantones? 8 tentativas de mujeres, 2 tentativas de 2 compañeros. Unas fueron en regiones, otras aquí en la zona metropolitana, inclusive una fue en el municipio de Puerto Vallarta, otra en Ocotlán y 6 aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Jesús Medina, presidente de la FEU, gracias. Corte a los 100 días. Nada más, este 10% de reducción es con las cifras de ustedes, no con las cifras de la Fiscalía. No, es con las cifras de nosotros. Con las cifras de ellos fuera más grande todavía. Bueno, gracias. Un abrazo, Enrique. Adiós.
Presidente de la FEU, ayer corte de 100 días con el gobernador Enrique Alfaro del programa Senderos Seguros. Ya tengo en la línea telefónica a Julián Atilano, él es sociólogo y nuestro colaborador de los viernes. Julián, ¿cómo estás? Enrique, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Adelante, pues seguimos con la Universidad de Guadalajara. Muy bien. Pues mira, después de una serie de acuerdos y negociaciones entre la oligarquía universitaria, la semana pasada Ricardo Villanueva tomó protesta como rector general de la Universidad de Guadalajara. Sobre este hecho quisiera señalar dos aspectos. Por un lado, el cambio generacional al interior del grupo universidad y por otro lado, el contexto político a nivel local y nacional. La llegada de Villanueva significa la reproducción del grupo hegemónico universitario, de sus códigos y sus prácticas. Es el premio a la lealtad y a la continuación del proyecto que hace 30 años comenzó Raúl Padilla. Sin duda Villanueva cuidará las alianzas, los intereses y buscará fortalecer la permanencia de su grupo. Sin embargo, todo cambio generacional propicia de manera orgánica momentos de ruptura al interior de las organizaciones, específicamente cuando los liderazgos emergentes o más jóvenes comienzan a ocupar posiciones relevantes y cuando se comienza a generar un ambiente propicio para reemplazar a los viejos liderazgos. Esta es la historia de toda organización. Pero en el caso del Grupo Universidad, ese momento de ruptura institucional no ha llegado, ya que el cambio generacional únicamente se ha dado en la rectoría y no en la estructura del grupo al que pertenece Villanueva. Pero ojo, no olvidemos que el actual rector tiene vocación política y conoce muy bien a los actores y a las entrañas de la universidad. Es un político que no quiere pasar desapercibido. Respecto al contexto político, a nivel local la relación entre el gobierno de Jalisco y la universidad pasa por su mejor momento. Enrique Alfaro sabe que su gobierno será exitoso si la universidad lo apoya y viceversa. Sin embargo, con el gobierno federal la situación es distinta. El conflicto entre Obrador y Padilla no es reciente, proviene desde que los dos participaban en el PRD. Además, el apoyo de Padilla a favor de Ricardo Anaya en las pasadas elecciones mostró el tamaño de la ruptura entre el jalisciense y el tabasqueño, mientras que el gobierno de la República ha mandado diferentes mensajes que corroboran dicha tensión. Por ejemplo, Paco Ignacio Taibo ha declarado que el Fondo de Cultura le retirará una parte del apoyo a la FIL, y en la toma de protesta de Villanueva el invitado federal fue un subsecretario de Estado. Finalmente, ojalá que así como lo hizo Enrique Alfaro, Ricardo Villanueva y el Grupo Universidad estrechen la mano de López Obrador. Si no sucede así, la Universidad de Guadalajara quedará desamparada y en el mediano plazo la legitimidad de dicho grupo y del nuevo rector se podría comenzar a debilitar. Y entonces, la ruptura y el cambio generacional no será desde adentro de la universidad ni será institucional. A nadie le conviene la confrontación entre la Casa de Estudios y el Gobierno de la República. Ese es mi comentario, Enrique. Julián, buen viernes. Muchas gracias, un abrazo. 9:52 al corte y leo tus mensajes. Miguel Ángel Ramírez Villalbazo dice: estoy convencido que la participación del grupo estudiantil para protegerse entre alumnos con apoyo del gobierno del estado es un ejemplo que las acciones en conjunto funcionan mejor. Ojalá que así se vayan sumando más personas y áreas de gobierno para atajar la inseguridad. Y me parece, yo destacaría, Miguel, tuve posibilidad de conocer el proyecto de Senderos Seguros, las políticas públicas que hay en torno a este tema. Creo que es una visión integral de la seguridad, no solamente una visión de patrullas, que también son importantes las patrullas en los entornos universitarios y en toda la ciudad, pero es entender que si recuperamos el espacio público con mejores luminarias, árboles, parques, jardines, banquetas en buen estado, pues eso ayuda a desincentivar la violencia y la inseguridad. Es decir, no solamente estar fiscalizando a los gobiernos y decirles compren cientos y cientos de patrullas, que como digo, es fundamental que haya patrullas, pero no se agota ahí. Si generas entornos mucho más amigables al peatón, al ciudadano, al estudiante, también puedes combatir la inseguridad desde esa perspectiva. Buen día. Los datos que mencionaste del precio de cofactura de Pemex es erróneo al compararlo, comparas peras con manzanas. Bueno, esto me lo pasas, fue algo que citó Pablo Latapí en su noticiero, algo que tengo entendido que le pasó un propio gasolinero. Yo le voy a pasar tu comentario y gracias por mandarnos tus datos. Luis Alfonso Martínez, buen día, qué bueno que den de baja policías corruptos o coludidos, pero ¿saben qué es lo que harán cuando los den de baja? Pues sí, lamentablemente, Luis Alfonso, hay una probabilidad de que se enrolen en labores que no son precisamente legales.
yo creo que es un asunto bastante complejo. En algún momento me acuerdo que el presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe, me decía precisamente eso. Dice, pues sí, es un tema difícil porque pues prácticamente los arrojamos hacia allá. Entonces, pues sí, tienes que darlos de baja, pero también debe haber un plan, un proyecto para saber qué hacer con ellos y darle seguimiento. Adriana, buenos días. Me gustaría saber si más adelante se implementará a nivel secundaria. Antier en Villas de la Hacienda de Tlajomulco violaron a una niña de secundaria. Ay, qué bueno que me lo pasas, Adriana, y creo que es algo importante extenderlo hacia entornos escolares que estén, que no solamente tengan que ver con las prepas y la Universidad de Guadalajara, sino también otras escuelas. Totalmente de acuerdo, y qué lástima lo que nos platicas, Adriana. Si nos puedes dar más detalles y si podemos ayudar en algo, aquí estamos. Lorena Baltázar, buen día, Enrique. ¿Recuerdas los scooters de la policía turística en el centro de Guadalajara? El proveedor no les dio mantenimiento y están arrumbados. Ojalá no suceda lo mismo con esta maquinaria. Tantas cosas así, Lorena, tantas cosas, inversiones que se anuncian en administraciones con bombo y platillo y que después vemos que el tiempo las carcome y que una buena inversión pública queda precisamente en el deterioro y la falta de atención. 3472, un ejemplo de administración. Vean la película del Padrecito de Cantinflas. ¿Cuánto administra la feria? Tal cual. Saludos desde Salatitán. Gracias, Genaro García, por tu comentario. Hay muchos mensajes relacionados. Les decía que tal vez el punto nodal de la conferencia matutina de este viernes de López Obrador fue la presencia del periodista mexicano que radica en los Estados Unidos, Jorge Ramos, que le señaló un tema de inseguridad que es clave. Pronto vamos a conocer los nuevos datos. Todo apunta que en materia de homicidios va a ser un año con la misma tendencia de los pasados, a incrementarse el número de homicidios, pero también habló sobre las fuentes periodísticas. Yo creo que ahí hay dos debates y ya prácticamente nos tenemos que ir, pero uno, el papel del periodista tiene como posibilidad reservar sus fuentes, es parte de su trabajo y su protección, por lo tanto el presidente no debería pedirle fuentes a ningún periodista. Y segundo, yo no veo mal, y tal vez ahí tengo algunas diferencias con compañeros, que el presidente opine lo que quiere opinar sobre los medios de comunicación. Los medios y la prensa se deben a ti, a los que escuchan, a los que compran periódicos y no a los políticos. Por lo tanto, me parece que son dos debates diferentes. El presidente no puede pedir fuentes y no debe pedir nunca fuentes porque es parte del trabajo periodístico y es parte de la secrecía laboral. Y segundo, otra cosa es que responde y que califique a los medios como decida calificarlos, por supuesto sin transgredir y llegar al insulto. Nos vamos el próximo lunes, estamos en Cara a Cara, vamos a tener entrevistas muy interesantes en Semana Santa para que nos sigas y estés pendiente con nosotros. Soy Enrique Tucen y hasta el lunes a las 9.